Y la tibieza espiritual es un estado, uno de los peores estados en la vida del cristiano, en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque no sabemos que estamos ahí, porque no podemos darnos cuenta que estamos en ese estado de tibieza. Entonces, cuando mi esposo hablaba de eso, yo le venía compartiendo, bueno, ya el Espíritu Santo me había estado hablando acerca de algo y yo creo que el Señor como que puso la base para que hoy podamos compartir, hoy podamos hablar por qué llegamos a ese estado de tibieza, de ceguera espiritual. Y el tibio, una de las cosas, de los primeros síntomas que el tibio tiene es la negación, el negar, ¿verdad? Si tú viniste la semana pasada, si escuchaste el mensaje y estabas sentadito ahí, sentadita y dijiste, esa palabra no es para mí, esa no soy yo, esa persona no soy yo. Entonces podemos hoy hablar acerca de eso, tal vez estemos en ese estado de tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque el frío definitivamente dice, o la persona que no quiere tener nada con Dios definitivamente dice, no quiero saber nada con Dios. Me encanta lo que estoy haciendo, me encanta cómo estoy viviendo mi vida, así que no quiero tener nada con Dios. Sin embargo, el que está en una relación cercana con Cristo se pone a pensar y dice, ¿seré yo, Señor? ¿Estaré yo en una tibieza espiritual? ¿Estaré yo alejándome de ti con mis actitudes, con mis acciones? Entonces, esa persona que quiere agradar a Dios, que anhela su corazón agradar a Dios, que tiene el temor de Dios en su corazón. Pero el tibio no. El tibio es el que dice, ese no soy yo. Debe de ser mi vecino, mi comadre, la tía. Ay, y no sé, pero cuando mi esposo empezaba a hablar acerca de las características del tibio, se te venía una persona a la mente, ¿verdad? Que no eras tú. Se te venía la persona a la mente, ya sé de quién está hablando. ¿Por qué? Porque el tibio no acepta o no aceptamos cuando estamos en ese estado que estamos en esa condición. Es una oscuridad total. El tibio es así como el borrachito que te habla todo. Yo no soy borracho. No soy borracho. Cuando quiero lo dejo. ¿Verdad? Así más o menos. O la persona que viene, ay, déjame contarte algo, mira, yo no soy chismoso, pero te voy a contar algo para que estés orando. Y la otra, no, yo tampoco soy chismosa, pero dime más para que ore con detalle, ¿verdad? Entonces eso es la tibieza espiritual. El primer síntoma es negar que podemos estar en ese estado. Es uno de los peores estados porque es como una anestesia espiritual. Yo no sé si has tú pasado por alguna cirugía, pero cuando te anestesian no sientes nada, no hay nada. Te pegan, te peñizcan, nada, no hay nada. Y la tibieza espiritual es así. Es como pasar por un estado de anestesia espiritual donde no se siente nada. De negación, no, eso no soy yo. Esa persona no puedo ser yo. Pues los fariseos tenían, y yo viendo la vida o el estado de tibieza espiritual, me convenzo más que los fariseos vivían en ese estado de tibieza espiritual. Porque no querían entender acerca de Jesús. No querían darse cuenta que necesitaban a Jesús. Y de hecho Jesús les dijo en Juan 9:39, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Prácticamente les está diciendo, los que creen que ven se van a quedar más ciegos porque piensan que no son ciegos. Y este estado de tibieza espiritual o este estado de rechazo o de no querer aceptar o de negación, la palabra de Dios no puede penetrar. La palabra de Dios no es algo que uno anhele o que uno quiera. Es un estado de necedad, de egocentrismo,
de autosuficiencia y sobre todo de individualismo. Es lo que yo pienso, es lo que yo quiero, es como yo veo las cosas, es como yo opino. Y entonces la palabra de Dios no puede penetrar en la persona. Y la Biblia es una referencia, se dice a ella misma que es como un espejo. La Biblia es una referencia para nuestra vida. Si nosotros queremos alinear nuestra vida a lo que Dios anhela de nosotros, a cómo es Dios, nosotros tenemos que ir a su palabra, mirar en su palabra y vernos. Y dice que es como un espejo. ¿Cuántos de ustedes se miraron en el espejo hoy? Algunos sí, algunos dijeron, me vengo como sea. Pero verdad, nos miramos en el espejo para ver que estamos bien. Y la palabra de Dios es eso, un espejo para ver si estamos bien peinados, si nuestras actitudes son buenas, si nuestras acciones son buenas. Entonces, cuando vemos la Biblia, cuando leemos la Biblia, los pasajes y las historias y las personas que están las historias aquí en la palabra, eso se vuelve una referencia para mí. Yo puedo mirar y yo puedo ver cómo era el comportamiento de la gente y cómo es el comportamiento de Dios, cómo es el carácter de Cristo. Entonces, yo veo que muchas veces cómo se comportaba la gente o cómo eran las personas en la palabra de Dios, me miro a mí misma y digo, soy igual de necia, de terca, de egocéntrica. Entonces la palabra de Dios es una referencia para mí. Y una referencia que está ahí justamente en la palabra de Dios es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. O sea, Dios hace a Adán y a Eva y después viene el diluvio y Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Abraham tenía muchos hijos, sí se lo saben, ¿verdad? Los escuelas dominicales se lo saben. Entonces Abraham, Dios le promete una descendencia y esa descendencia es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cae cautivo en Egipto y Dios los libera, ¿verdad? ¿A través de quién? De Moisés, muy bien, ustedes leen su Biblia, muy bien. A través de Moisés. O Moisés los libera, los saca, le da la ley de Dios, ¿verdad? Les dice la estructura, cómo deben de comportarse, da los 10 mandamientos, Dios lo usa, ellos hablan con Dios, Dios les dice el camino que deben de seguir y todo. Después Moisés no puede ir a la tierra prometida, sino que se queda ahí, ¿verdad? Dios le dice, no vas a ir. Entonces Moisés le sigue, el siguiente líder es Josué. Oh, no, ustedes están pero de 10. Sigue Josué y después Josué muere. Y es ahí cuando tenemos una pequeña historia o una pequeña parte de Israel que es así como un lado oscuro. ¿Ves que todos tenemos un lado oscuro? Secretitos, ropita sucia, ¿verdad? En el closet. Bueno, así, este libro, el libro de los jueces, que es donde comienza con la muerte de Josué, es un lado oscuro de Israel. Es donde comienza un poco a desviarse lo que por consecuencia todo comienza a suceder después con el pueblo de Israel. Josué muere y dice la Biblia en Jueces capítulo 2 que también muere aquellos que conocieron de primera mano a Dios, aquellos que vieron que el mar se abrió, aquellos que disfrutaron del maná, que disfrutaron de todos los milagros que Dios hizo a través del desierto. Entonces todos estos mueren y dice, hay un versículo ahí en Jueces 2 que dice que la generación que siguió, o hubo una generación que no conocía del Señor. Había una generación que no conocía del Señor, o sea que no había escuchado de Dios. No se menciona en el libro de Jueces nada acerca de la ley de Dios. No se menciona en el libro de Jueces el deseo del hombre de agradar a Dios. Es un lado oscuro. Cuando tú ves y lees el libro de Jueces te das cuenta de que es un lado oscuro del pueblo de Israel. Y yo le llamo que las decisiones que se tomaron en ese momento perjudicó por generaciones a generaciones a generaciones, porque hubo una generación
que no conocía de el Señor. Comienza narrando este libro, ¿verdad? Que puedo pensar que fue como el comienzo de una depravación total para el pueblo. Ellos comenzaron a hacer ídolos, ellos comenzaron a adoptar costumbres de las naciones de al lado, ellos empezaron a hacer sus propios dioses, a copiar lo que las otras naciones hacían. Entonces no conocían a Dios, Dios no reinaba en sus hogares, Dios no reinaba en sus vidas, y ahí empieza una decadencia moral, una decadencia espiritual en la vida del pueblo de Israel. Yo no soy tan vieja. Bueno, sí, ya tengo 37 años, ¿verdad? Pero ya llego al momento en que digo, en mis tiempos, ¿verdad? Ya cuando llegas a esas charlas de decir, en mis tiempos no hacíamos así, entonces es porque ya eres o de ochentera o de los 80 o de los 80 para abajo, ¿verdad? Ya todavía los de los 90 todavía no llegan a eso, pero decimos, en mis tiempos no se hacían las cosas así. Y justamente en nuestras charlas ya de la gente que ya somos treintonas o más, ya decimos, oh, qué mal que está esta generación, ¿verdad? Ya, no, yo en mis tiempos no, yo qué, me divertía con cualquier cosa, pero esta generación... Y me pongo a pensar acerca de eso. No éramos mejores que esta generación. No éramos mejores que esta generación. ¿Por qué? Porque si nuestra generación en este tiempo ha llegado a lo que ha llegado, es porque, déjame decirte algo, nosotros tuvimos algo que ver en el asunto. Nosotros tuvimos algo que ver en el asunto. Tal vez fueron nuestras decisiones, tal vez fue nuestro comportamiento, tal vez fue nuestra falta de interés, pero si las generaciones se van cada día depravando y muchas cosas que van saliendo, joven que te encuentras en esta hora, déjame decirte que nosotros también tuvimos algo que ver. Nosotros también tuvimos algo que ver en estas generaciones, pero hoy es el tiempo que podamos decir, vamos a romper eso. Vamos a romper toda maldición que como padres, que como abuelos, que como bisabuelos hemos levantado en nuestras generaciones. Hay un versículo en Jueces, capítulo 17 y 6, que prácticamente ahí se resume todo lo que era Israel en el libro de los Jueces. Dice, en esos días Israel no tenía rey. ¿Qué no tenía? Y si no había rey, no había autoridad, ¿verdad? En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. La Reina Valera, para aquellos que les gusta la Reina Valera 1960, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Para los que dicen qué está diciendo, el lenguaje actual dice, en esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Más al mexicano, ¿verdad? Más al nuestro idioma, lo que le daba la gana. Bueno, ese dice la traducción del lenguaje actual. Es por eso que el mensaje hoy lo he titulado, El yo, una eterna oscuridad. Y te voy a decir cómo vamos a ir viendo y desglosando este versículo, porque cuando llegué a ese versículo realmente como que me dio la respuesta a por qué el pueblo de Israel estaba pasando lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no había un rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía o lo que le daba la gana. Cuando leo la parte de cada uno, nos habla de que cada uno, o sea, una persona, el individualismo. Es interesante que el versículo comienza diciendo que en esa época no había rey en Israel, o sea que había una silla vacía. Cuando no hay rey, cuando no hay gobierno, cuando no hay autoridad, hay una silla vacía. Y nosotros, cuando vemos algo vacío, queremos poner algo inmediatamente. Cuando no hay autoridad,
cuando no ponemos la autoridad de Dios en nuestra vida y esa silla vacía esa silla está vacía en nuestro corazón, agarramos lo primero que tenemos a la mano, la primer persona que tenemos al alcance. ¿Y quién es la primer persona que tienes al alcance? ¿Ah? ¿Quién es la primera persona que tienes a la mano? Tú mismo, el yo. Y ponemos a esa persona en esa silla a gobernar, a reinar. Cuando la palabra de Dios no reina, cuando la autoridad de Dios no reina en nuestra vida, entonces nosotros nos ponemos al yo, ¿verdad? A nosotros en esa silla vacía. Algo que está vacío, queremos llenarlo con algo y eso es lo primero que nosotros tomamos, somos a nosotros mismos, a ese alcance que es el yo. Entonces cuando el reino, cuando yo mismo tomo esa silla y me pongo ahí, yo soy el que pongo el gobierno en mi vida. Yo soy el que pongo las leyes en mi vida. Yo soy la persona que digo qué hacer, qué no hacer. Yo soy la persona que digo, ¿verdad?, a mí misma o me satisfago a mí mismo. Lo que yo quiero, lo que yo merezco, lo que yo tengo, lo que yo soy. Entonces, cuando nosotros llegamos a la tibieza espiritual, al no sentir nada, a la anestesia espiritual, lo primero es que hemos puesto el yo en esa silla de autoridad que le corresponde a Dios. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Y cuando nosotros ponemos al yo, vivimos en un estado de individualidad, en un estado mental de egocentrismo, donde solamente mis deseos son los que valen, donde solamente yo soy el único que tengo la razón. Yo soy la única persona que puedo hacer las cosas bien. Y llegamos a un lugar donde no tenemos intereses por los demás. Y cuando llegamos a ese sitio, lo primero es la negación. Por eso si has pensado, no, ese no soy yo. Posiblemente estemos en ese estado de poner al yo a reinar en nuestra vida. Es un estado de exclusividad donde la única persona que importa soy yo. Dice la palabra del Señor que no debemos hacer dioses ajenos delante de Dios, que no podemos hacer otros dioses. Y a veces cuando pensamos en eso decimos, bueno, yo no adoro otros dioses. Yo no adoro dioses de madera, yo no adoro imágenes, yo no adoro a personas, pero puede que pongamos a nosotros como Dios. Puede que nosotros seamos nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque está al alcance, porque es algo que no se mira, es algo que está muy por debajo de la superficie, pero puede que seamos nosotros nuestros propios dioses, nuestro Dios con D minúscula. Cuando uno está en ese estado de individualidad, se usa todo alrededor para beneficio propio. Todo lo que se hace, todo lo que la gente hace es para beneficiarme yo. Tú me tienes que hacer feliz, mis hijos me tienen que hacer feliz, mi cónyuge me tiene que hacer feliz, las circunstancias me tienen que hacer feliz, todo lo que pasa a mi alrededor me tiene que hacer feliz. ¿Por qué? Porque estoy sentada, soy una persona que está sentada en el trono y he hecho de mí un Dios para mí. Y comienza esto a ser una carga pesada. Entonces empezamos a hacer una carga pesada. ¿Por qué? Porque empezamos a depender de las demás personas. Empezamos a depender de los elogios. Empezamos a depender de la aprobación de las demás personas. Empezamos a depender de las acciones, de las actitudes de las demás personas. Empezamos a depender de ellos para nosotros ser feliz. Y cuando no nos hacen feliz, entonces nos frustramos y nos enojamos. Yo no sé si a usted le ha tocado a ver una persona berrinchuda en la tienda. ¿La ha visto? Es que yo soy el cliente.
me tienen que regresar eso. Yo trabajé en servicio al cliente en Burlington Coat Factory, que fue una de mis tiendas, y fue servicio al cliente. Llegaban las personas ahí, pero es que, señora, pero ya tiene 3 meses estos zapatos, pero es que yo quiero que me lo regrese. Señora, pero si ya la suela, hasta un chicle está pegado ahí en la suela, claro que lo usó. No, yo no lo usé, está nuevo. Y querían, y ahí se enojaban porque no hacíamos lo que ellos querían. Y si usted no le ha tocado ver a una persona berrinchuda en la tienda, posiblemente es usted la persona berrinchuda que llega a la tienda. ¿Verdad? Pero es que quiero. Y cuando veo a esas personas, o cuando yo me veo a mí misma, me veo como una niña, ¿verdad? Cuando los padres los dejan hacer su berrinche. Si tú le permites a tus hijos hacer un berrinche en la Walmart, porque es a donde vamos todos, en la Walmart, y se lo permites, déjame decirte que ya diste entrada. Si le concedes sus deseos, olvídate. Eso de que es la última vez que me lo haces. Te lo voy a dar, pero es la última vez que me lo haces. No, eso es una entrada para que te lo vuelva a hacer. Y cada día vamos a ceder aún más. Bueno, cuando yo veo a esas personas que quieren y pelean por sus derechos, yo me imagino a esos niños berrinchudos. Yo digo un berrinchudo de casa. Un berrinchudo, una berrinchuda de casa. ¿Por qué? Porque no nos salen las cosas como nosotros queremos y hacemos berrinche, nos enojamos. Claro, ya de grande ya no hacemos berrinches, ¿verdad? De pataletas, pero nos enojamos, nos ofendemos, nos irritamos, no me hables. Y volteamos así y los ojos los torcemos. No me hables, no me mires. O a veces hasta caemos en una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como yo quiero. Ese es el yo. Yo, a mí, yo me merezco, a mí me lo tienen que dar. Ese es cuando el yo gobierna en nuestras vidas. Y entonces vamos de decadencia en todo ámbito de nuestra vida. Las personas no pueden pensar diferente que uno porque ya nos frustra. Si yo digo negro y la otra dice rojo, yo quiero que diga negro como yo. ¿Le suena, verdad? ¿Verdad? Así somos. Cuando las personas tienen un punto de vista diferente, nos enojamos, nos frustramos, queremos hablar de nuestro yo. Yo te quiero preguntar, en tus charlas, ¿cuántas veces hablas de ti? ¿Cuánto tiempo hablas de ti? No te has escuchado, ¿verdad? Porque estás pensando que seguir hablando de ti. ¿No te pasa que a veces estás con personas y lo que hacen es hablar de ellos? El yo, es que yo, es que yo, es que yo. Y si no has escuchado es porque tal vez eres tú el que hablas así, yo, es que yo, ¿verdad? Y no escuchas a la otra persona. Ya no escuchamos a las demás personas. Ya no nos interesa aprender de las demás personas. Queremos implantarle nuestros ideales, queremos implantarles nuestra manera de pensar, queremos decirle a las personas cómo hacer las cosas. No, el yo, el yo, el yo. Esto es cuando el yo reina. Y dice que cada uno, el individualismo, cada uno. Y esto comienza desde la base, desde el núcleo, por ejemplo, en los matrimonios. Los matrimonios son 2 personas queriendo que su yo gobierne, que su yo reine. No se preocupe, no se sienta mal, mi hermano, porque todos estamos en la misma barca. Todos somos descendientes de Adán y todos llevamos el pecado que fue transmitido a través de nuestro padre Adán. Entonces a todos nos pasa, a mí me pasa, a usted le pasa, a todos nos pasa. Cuando las parejas, el matrimonio, han puesto cada uno yo, imagínate, son 2 personas queriendo gobernar a su manera, queriendo que sus ideales sobresalgan, su manera de pensar sobresalgan. Entonces son 2 personas constantemente chocando por el yo. Entonces vienen los hijos y ya no son 2, ya son 3. Ya son 4, ya son 5 personas
queriendo gobernar, y mi yo, y hay esa fricción, porque el yo se ha sentado en el trono. Pasa en nuestro entorno social. Cada uno, ¿verdad? En la sociedad, todo mundo quiere implementar sus ideas, sus ideales. Todo mundo quiere que pensemos como ellos piensan, como yo pienso. Entonces se va haciendo cada vez más grande. Es ahí donde empezamos en esa oscuridad eterna, porque es un yugo pesado. Es un yugo pesado. Darle la autoridad o dar autoridad o pensar que la gente está aquí para, como nuestros súbditos, para hacernos feliz a nosotros. Es un yugo pesado. Cuando el individualismo reina, el yo toma el control y por consecuencia, si yo estoy en el centro, en el trono, entonces yo hago lo que me da la gana, lo que mejor me parece. Y es así como el pueblo de Israel empieza esa decadencia moral. Yo voy a hacer lo que a mí mejor me parece. Dejaron a Dios por un lado. Dejaron a Dios, a sus leyes, a su estructura por un lado y comenzaron con el yo. El capítulo 17 narra una historia muy interesante. No es que yo sea chismosa, pero se los voy a resumir, ¿ok? Resulta que un hijo, Micaías, resulta que Micaías le robó un dinero a su mamá y la mamá se enteró que le robaron el dinero. Entonces la mamá dijo así abiertamente: quien me haya robado dinero, que le pase tal y tal cosa. O sea, maldijo a la persona que le robó sin saber que era su hijo. Micaías escuchó a su mamá y entonces va corriendo y le dice: mamá, yo fui el que te robé el dinero, es que escuché lo que dijiste, lo que maldijiste, ¿verdad? Y entonces yo fui la persona que te robó el dinero. La mamá agarra el dinero y bendice a su hijo. Ay, Dios te bendiga, mi niño precioso. Te amo. Bueno, no dice así la Biblia, pero yo le pongo así mi toque, ¿verdad? Entonces la mamá lo bendice. Ay, mi niño tan bello, mira que te voy a recompensar por lo que hiciste. Entonces agarra a la mamá el dinero que le devolvió al hijo y empieza y le manda a hacer ídolos. Le manda a hacer ídolos, le manda a construir imágenes y se los da de regalo al niño, así como que: tenga, mira, aquí está por lo que tú hiciste conmigo, que me regresaste la plata. Entonces el Micaías se va a su casa con sus ídolos, sus imágenes y todo, y manda a hacer un vestuario de sacerdote y le dice a su hijo: ay, mi hijo, ahora tú vas a ser el sacerdote. Y entonces en la casa pone un altar con todas sus imágenes, sus ídolos, y se queda ahí. Y luego pasa un levita. Los levitas eran la tribu que Dios había apartado para que ellos sean parte del sacerdocio, ¿ok? Ellos podían ser sacerdotes. Entonces pasa un levita y Micaías le dice: mira, quédate aquí conmigo, yo te voy a pagar, al año te voy a pagar, te voy a dar de comer y tú sé mi sacerdote, tú vas a ser mi pastor. En este caso tú vas a ser mi pastor aquí en mi casa, acá tengo mis ídolos, entonces tú vas a ser mi pastor. Y se contrató un pastor para él solito. Entonces dice que después que pasa todo eso, en el último párrafo, en el último versículo del 17:13, dice: y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. Míralo aquel. Ahora, cuando tú escuchas o lees esa historia, tú dices: pero qué buena onda la mamá, ¿no? Primero, no tenían por qué robar. La palabra de Dios o la ley de Dios decía: no robarás. Se infringió la ley. Él robó. Segundo, no hubo consecuencias del acto. La mamá no lo disciplinó, él, al contrario, lo premió. Tercero, ellos no tenían por qué hacer ídolos, porque uno de los mandamientos dice: no harás ídolos delante de mí. No harás ninguna imagen delante de mí. Entonces él tenía ídolos. El llamado de sacerdote no le correspondía a que una persona lo llamara, sino que sea Dios el que llamara a la persona, no una persona. Y por tener un sacerdote en su casa no era que Dios lo iba a bendecir cuando había infringido toda la ley o no había cumplido con toda la ley.
Entonces la gente hacía lo que le daba la gana. Cuando yo leí esta historia, me la pasé 2 o 3 días leyéndola y volviéndola a leer. Y es que se cumplieron o no se cumplieron las leyes que Dios había dicho. Entonces el estado de individualidad del yo me anestesia por completo de los demás. Me anestesia por completo de la necesidad que los demás tienen. No hay un interés por el bienestar del prójimo. Se enfoca en su propia necesidad. Micaías estaba enfocado en él mismo, en su propio Dios. No miraba hacia afuera, no miraba el daño, no miraba a sus hijos, no miraba a su familia, porque eso es lo que hace el yo. Me enfoco en mí y solo en mí, y los demás que hagan como puedan. Y eso es lo que hace el individualismo, el yo en mi corazón, en mi ser. ¿Y por qué pasamos por esta etapa? Porque nuestro enemigo, el diablo, Satanás, también pasó por ese momento en su vida. Él quería también la adoración para él. Él no le gustaba darle su adoración a Dios. Él quería ser mayor que Dios. Y es por eso que se rebela contra la autoridad de Dios. Y no solamente se rebela contra la autoridad de Dios, sino que cuando Adán y Eva también están en el jardín, ¿quién viene? La serpiente, ¿verdad? Hice así, pero no es para señalar a nadie. ¿Quién viene? ¿Verdad? No, suegra, no la estoy señalando a usted. Adán y Eva, ¿quién viene? El enemigo. ¿A qué? A incitar a hacer lo mismo. A incitarlos a que se pongan ellos mismos como Dios. A decirle, ¿a poco Dios dijo? Pero tú eres más inteligente que Dios. Pero tú sabes más que Dios. Pero tú puedes hacer mejor las cosas que Dios. Y él sigue usando la misma estrategia con nosotros hasta el día de hoy. Pero tú sabes mejor que la otra persona. Pero tú tienes la razón. Pelea por la razón. Pelea por lo que crees. Pelea por lo que piensas. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Nos hacemos egoístas. Nos hacemos sin pensar o no tenemos conciencia de las otras personas, de la necesidad del pueblo, de la necesidad de la gente, de la necesidad de los demás. No somos tolerantes. Nos impacientamos bien fácil. Esta mañana venía conduciendo y me paré, me distraje. Un segundo me distraje. Y el semáforo se hizo en verde. Y cuando escucho ¡pip! A veces me da ganas de hacerlo a propósito, para ver cuántos impacientes pescamos en el camino, ¿verdad? O a veces nosotros, es que no se apura. Es que mira, pero ¿para qué salen hoy los lentos? No saben manejar. ¿Ah? ¿Dónde agarró la licencia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que opinar algo. Siempre tenemos algo que decir. Y si no tenemos algo que decir, sale, de todas maneras. ¿Por qué? Porque es eso el yo, el que gobierna. No somos tolerantes, no somos pacientes con las personas. Dios ha sido paciente con nosotros. Pero nos impacientamos fácilmente. Sale lo peor de nosotros, ¿verdad? Santiago 4:1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. El
yo. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos disgustamos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué decimos de los demás, juzgamos, criticamos a los demás? No es por lo que los demás hacen, sino es por mis malos deseos, por el yo. Porque las cosas no trabajan a mi manera, porque la gente no se mueve a mi manera, porque no me sale lo que yo quiero. Entonces empezamos, ¿verdad?, a poner esas expectativas de complacencia solo para nosotros. No amamos para beneficio de los demás. Siempre que damos amor, esperamos recibir algo a cambio. Siempre que damos algo, esperamos recibir. Yo te doy porque quiero recibir algo de ti. Yo trabajo para ti, ¿verdad? En el trabajo, bueno, pues yo trabajo, que me paguen. Y está bien, es justo. Pero no me pagan bien, así que yo lo hago ahí más o menos. No, dice la palabra de Dios, hacerlo todo como si fuera para Él, como si fuera para el Señor. No importa que te paguen lo mínimo, hazlo como si fuera para el Señor. Y eso es lo que hace nuestro yo. Nos individualizamos, soy yo, empiezo a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me plazca. Empiezo a dejar fuera a los demás cuando he dejado fuera a Dios. Y el gran mandamiento que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dejo fuera a Dios y dejo fuera a mi prójimo y me pongo yo. Y eso es una carga muy pesada. Y puede que no lo digamos con nuestras palabras, puede que nuestras palabras digamos, no, yo sí, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, Él es el centro de mi vida, pero nuestras actitudes y nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Cuando miramos nuestras actitudes, cuando miramos nuestras decisiones, cuando miramos nuestras acciones, entonces nos damos cuenta que realmente Dios no es el centro de nuestra vida. Es una pelea constante que tenemos. Pero tal vez tú te has dicho y dijo, bueno, ya lo acepto, pastora. Lo aceptamos. ¿Cómo salir de ahí? Yo quiero salir de ahí. Cuando Jesús se encontró con un ciego, se acercó a él y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego dijo, pues quiero ver. Uno dice, pues Jesús no vio que estaba ciego. Pues lógicamente. Pero muchas veces Jesús se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren hoy día decir, yo quiero ver? Yo quiero ser o salir quizás, si estoy en ese estado de frialdad, de tibieza, yo quiero ver. Yo quiero ver lo que Jesús tiene para mí. Daniel 4 narra la historia de un rey poderoso llamado Nabucodonosor. Ahí tiene un nombre para cuando tenga un hijo. Nabucodonosor. ¿Eh? O el perrito también le pueden Nabucodonosor, ¿verdad? Dice que Nabucodonosor era el rey en ese entonces de Babilonia, un imperio grande. Ellos habían llevado cautivo a Israel, ¿verdad? Israel no siguió los mandamientos de Dios, entonces Nabuco se llevó al pueblo de Israel. Él era fuerte. Dios dijo, voy a usar a este. No me gusta el nombre, pero lo voy a usar. Y Dios usó a este rey para poder llamarle la atención a Israel. Pero este rey creyó que él había sido el fuerte, el que por su fuerza había derrotado a los ejércitos. Y entonces salió a su terraza y desde su terraza miró al reino y dijo, mira todo lo que he hecho. Todos los reinos me adoran. Todos caen a mis pies. Yo me merezco toda la honra. Y miró desde su terraza. Y Dios dijo, no way, José. Y entonces Dios mandó que él viviera por un tiempo como un animal salvaje, que ya se lo habían dicho, que si él se orgullecía de él mismo,
Dios iba a mandar a él un momento hasta que él reconociera de que Dios era Dios. Entonces dice que la Biblia en Daniel capítulo 4, usted lo puede leer, que él empezó a vivir como un animal salvaje. Fue tan humillado, su dignidad pasó por el piso, todo el mundo lo miraba y no podía creer que ese había sido Nabucodonosor, porque ya en ese entonces ya era como un perro, como un animal, comía hierba, ni siquiera dormía, le empezaron a crecer las uñas, o sea, tú lo veías y decías, wow, qué feo lo que este hombre está viviendo. Pero en el versículo 34 de Daniel 4 dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Me encanta cuando leo este versículo, porque si tú lo lees así rápido, ¿verdad? No podemos ver la hermosura que hay ahí. Primero él está mirando desde su terraza hacia abajo. Pero dice que en el versículo 34, entonces yo, Nabucodonosor, alcé o levanté mis ojos al cielo. Cuando tú levantas tus ojos, tu mirada, tú estás diciendo que hay algo por encima de ti. Cuando tú levantas tu mirada, tú estás diciendo, hay un gobierno por encima de mí. Cuando tú bajas la mirada hacia abajo, quizás estás mirando algo que tú mismo has creado. Pero Nabucodonosor en este entonces levantó los ojos al cielo y dice que cuando reconoció que había una autoridad mayor que él, entonces, ¿qué pasó? Recuperé la razón. Porque en el estado de tibieza espiritual, cuando no entra la palabra de Dios, cuando no entra su palabra en nuestras vidas, déjame decirte algo, estamos fuera de la razón. Hay una oscuridad eterna. Cuando estamos en el yo, estamos fuera de la razón. Pero Nabucodonosor dice, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Cuando yo levanto mis ojos, cuando yo me humillo delante de la autoridad divina, yo puedo entender que Dios es un Dios soberano, que Él pone y quita reyes, que no son mis fuerzas, que no es el yo, que no es que la gente me tiene que rendir pleitesía a mí, sino que es todo lo que Él dice y lo que Él manda. ¿Y quién es Él? Entonces, para poder salir de ese lugar donde nos encontramos de frustración, de oscuridad, empezar a aceptar mi condición, decir, necesito de Dios, necesito de ti, Señor. Todos los días necesito de ti, todos los días yo necesito que me ayudes a continuar, a caminar, a tomar decisiones, a amar a mi prójimo, a ser paciente, a ser tolerante. Necesito del Señor. Entonces ahí es cuando yo entiendo que Él está por encima de mí. Nabucodonosor alzó sus ojos y para poder salir de esa tibieza espiritual, primero es reconocer. Si no reconocemos, vamos a seguir ahí. Si no aceptamos nuestra condición, vamos a seguir ahí. Los alcohólicos, cuando quieren entrar en recuperación en Alcohólicos Anónimos, se tienen que autodecir, iba a decir autodecir a sí mismos, pero pues es lo mismo, autodecir, soy alcohólico. Cuando nosotros queremos reconocer la autoridad de Dios, tenemos que reconocer, Señor, he querido vivir las cosas a mi manera. He querido hacer las cosas de mi manera. He querido, Señor, hacer todo y he tomado todas esas decisiones porque yo lo he querido hacer. Es reconocer nuestra condición. Entonces de ahí Dios puede trabajar con nosotros o en nosotros. ¿Por qué? Porque en esa condición no se tiene vida. Imagínate, depender de las personas para que te hagan feliz.
Depender de las circunstancias para ser feliz. Depender de las actitudes de otros para ser feliz. Ponte a pensar. ¿Se puede vivir así? ¿Podemos vivir así? ¿Podemos respirar así? No se puede. Y Jesús dijo, hijo mío, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Yo he venido para que tú tengas vida, para que tú tengas gozo en tu corazón. Cuando David se sentía mal, David no pedía la salvación. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. Y el gozo de la salvación no significa que todo el día voy a andar, ja, 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 jijiji, ja, ja, ja. Estoy re mal. Ja, ja. No. El gozo del Señor es tener paz, tranquilidad en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Que aun cuando yo me caiga, me equivoque, yo sepa y reconozca y pueda ir a su presencia y saber que su amor nunca cambia, que su amor sigue siendo fiel. Pero para nosotros salir de eso tenemos que aprender a reconocer, ok, no quiero estar en este estado, no quiero estar acá, no quiero sentirme así. Y después su palabra nos dice que tenemos que dejar entonces el yo. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que nuestro cuerpo, nuestro ser desea. Nuestro ser pecaminoso desea. Un rendimiento. Gálatas 2:20 nos dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Y ya no soy el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Este es Pablo diciendo, con Cristo he crucificado mi yo. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Y cuando tú escuchas esa palabra, Jesús no murió en una muerte linda. Morir en la cruz era algo vergonzoso. Era para asesinos, para ladrones, era para gente que había cometido un crimen. Y ahí lo que estaban diciendo era que Jesús había cometido un crimen y lo crucificaron. Entonces cuando Pablo nos está diciendo, yo con Cristo estoy crucificado, significa de que no va a ser lindo, de que no es lindo morir al yo, que posiblemente no vas a ser la persona más famosa cuando mueras al yo, que posiblemente los de al lado tuyo no te van a aplaudir, que posiblemente no te van a aceptar los que están al lado tuyo, que posiblemente vas a recibir también críticas. Eso es morir al yo. Ponte de pie en esta tarde. Imagina cómo Jesús se vio en esa cruz. Ahora hemos entendido, Él resucitó. Pero imagina por un momento lo que hubieras pensado de tu Salvador o de aquel que se decía que era tu Salvador, crucificado en esa cruz. Hubiera habido decepción. El morir al yo posiblemente te va a decepcionar. Te vas a sentir humillado. Te vas a sentir peleas dentro de ti porque tú quieres hacer tu voluntad, porque queremos hacer nuestra voluntad. Es una lucha constante. No es de la noche a la mañana, es todos los días. ¿Sabes el día en que no vas a pelear con tu yo? Va a ser el día en que el Señor te llame a su presencia. Ese es el único día que vas a poder decir, he vencido, he peleado la buena batalla. Pero mientras estemos en este mundo vamos a pelear con el yo todos los días, porque nuestra carne quiere hacer
lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacerlo. Y la carne es lo contrario al espíritu, dice la palabra. Entonces todo lo que tenga que ver con Dios no es algo que te van a hacer. No es algo que vas a querer hacer. Vas a tener que pelear. Vas a tener que luchar. Vas a tener que aprender a ser paciente. Vas a tener que aprender a ser tolerante. Vas a tener que aprender a respetar las ideas de los demás, aunque no sean lo correcto. Vas a tener que muchas veces quedarte callado. Vas a tener que aprender a obedecer. Vas a tener que aprender a bajar la cabeza, a ser una persona mansa. Muchos tenemos ese problema con la mansedumbre, porque decimos, no, pero yo no soy tonto, soy tonta, me agarran de su tonto, no soy mensa. Pero vamos a tener que bajar la cabeza. Tal vez no se vea bonito delante de la sociedad, porque todo el mundo nos dice, pelea tus derechos, pelea por tus sueños. Y tal vez ese no seas tú, no seamos yo. Pero si tengo que morir al yo para ganar a Cristo, muero al yo. ¿Es más importante lo que tú piensas o lo que tú crees que la relación con tu familia? ¿Es más importante tener la razón que ir y abrazar a alguien que tal vez piensa no igual que tú? Es tan importante eso. Es tan importante seguir tus ideales que hacer lo que Dios te manda hacer. Y aquí es donde te pregunto, ¿será que como iglesia tenemos que morir al yo? Y no solamente hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el libro de los Hechos, cuenta una historia totalmente diferente al pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Sin embargo, en el libro de los Hechos miramos una palabra hermosa que dice: todos, unánimes, daban en generosidad, en cuidado mutuo. Se cuidaban los unos a los otros. No miraban por su propio bienestar, sino que miraban por un bienestar mutuo. Que el hermano esté bien, que la hermana esté bien. Que si tengo a veces que callarme la boca para que el otro esté bien, bueno, y es mejor quedar bien delante de los hombres o quedar bien delante de Dios. Yo peleo con mi yo todos los días peleo con mi yo. Todos los días quiere sentarse Keila en esa silla. Y todos los días tengo que pelear y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Pero Espíritu Santo, si no digo nada, si me quedo callada, voy a parecer una tonta. Y el Espíritu Santo, tonta delante de los demás, pero no delante de mí. ¿Qué quieres? ¿La aprobación de la gente o quieres mi aprobación? Cierra tus ojos. Medita por un momento. Oh, iglesia, cuánto te ama Dios, te ama demasiado.